Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto de nueva cuenta. Mi nombre es Juan y vamos a dar inicio con este video explicativo acerca de cómo enviar y modificar o editar información de una hoja de Google Sheets. Eh, Como ya lo había mostrado en un pequeño avance, con esta herramienta o con este ejemplo, nos va a ser posible editar información de una hoja de Google Sheets existente, ¿verdad? De la misma manera que nos va a permitir también enviar información, nos va a permitir también editar esa información que ya tenemos allá en nuestra hoja de Google Sheets. Entonces, para esto vamos a hacer uso o vamos a necesitar utilizar Apps Script, que es del mismo Google Drive o de Google Sheets, y lo vamos a hacer a través de la manipulación o el envío de datos lo vamos a hacer a través de VBA, pero a su vez vamos a necesitar también trabajar o hacer unas adecuaciones o agregar un poco de código a nuestra hoja de Google Sheets en la cual vamos a trabajar. De modo que acompáñame para que veamos de manera muy rápida unos cuantos ejemplos de cómo es que vamos a poder llevar a cabo esta tarea. En este video explicativo te voy a dar los pormenores y el código necesario con el que vamos a trabajar o lo que necesitamos para poder ya sea enviar los datos o manipularlos desde VBA, y al mismo tiempo te voy a dejar también el código fuente que necesitas adicionar a tu hoja de Google Sheets mediante la aplicación de App Scripts para que puedas llevar a cabo o para que puedas realizar esta tarea sin ningún contratiempo. Voy a explicar de manera así muy rápida, ¿verdad? Y con unos ejemplos de cómo es que esto funciona y los cuidados o los requisitos que debemos de cumplir o los cuidados que debemos de tener para que esto funcione de manera correcta. Eh, Aclaro obviamente que al ser un ejemplo o al ser información que se tiene que enviar o se tiene que manipular en la nube, obviamente no es tan rápido como hacerlo en una hoja de Excel de manera local, ¿verdad? El hecho de que podamos enviar información y que la podamos modificar, pues no quiere decir que no la podamos manipular en masa por el hecho de estar en la nube. Sí lo podemos hacer. Obviamente el tiempo de respuesta no va a ser el mismo que tendríamos si estamos trabajando con una hoja de Excel de manera local. Entonces, pues vamos a ver, teniendo ya, creo que teniendo la herramienta o teniendo la función, la cual nos va a permitir hacer esta tarea, cada uno yo creo podrá sacar nuevas ideas o podrá agregarle o quitarle, ¿verdad? Lo necesario para poderlo adecuar a sus necesidades. Entonces, acompáñame primero para que veamos un par de ejemplos. Vamos a ver, bueno, vamos a ver tres ejemplos. Vamos a enviar información, una información en masa de una hoja que tengo aquí en la hoja de contactos. Vamos a enviar toda esa información a nuestra hoja de Google Sheets o a nuestro archivo de Google Sheets. La vamos a enviar toda. Vamos a eliminar unos cuantos registros desde Google Sheets, perdón, desde VBA, y vamos a agregar y vamos a modificar. Bueno, van a ser cuatro acciones las que vamos a hacer. Vamos a agregar en masa todos los contactos que tenemos, 20 registros que tenemos en nuestra hoja de contactos. Luego vamos a eliminar unos cuantos. Ya tenemos ahí, agregamos en masa, eliminamos. Luego vamos a agregar individualmente un registro o dos registros, y al mismo tiempo vamos a modificar un registro existente. ¿Ok? Entonces, acompáñame para que veamos de primera instancia eso y luego vamos a explicar de manera así muy rápida y de manera pues de manera muy rápida, porque realmente el código es muy corto, tiene obviamente su chiste, ¿verdad? Pero, como decía, creo que es bastante interesante, y sobre todo que pues le podemos sacar provecho si podemos echar a volar nuestra imaginación, ¿verdad? Y podemos implementar unas cuantas ideas para que veamos qué tan allá podemos ir con esto. Entonces, acompáñame al código para que veamos esta parte y vayamos viendo cómo es que funciona esta herramienta, este truco, el cual estamos viendo el día de hoy. Vamos al código. Bueno, voy a venir primero acá. Tengo aquí la hoja esta de contactos, que tengo aquí 7 columnas y tengo
21 filas menos el encabezado o incluyendo el encabezado y son 20 registros de los cuales vamos a enviarlos a nuestra hoja de Google Sheets. Ok, tengo aquí una hoja de Google Sheets, voy a venir acá. Tengo aquí una hoja de Google Sheets que realmente pues tiene, le he puesto los mismos encabezados obviamente para identificarlos, ¿verdad? Y vamos a enviar la información para acá a esta hoja, ¿verdad? Que esta parte, como lo había adelantado también en el video, donde di un pequeño adelanto, la parte de enviar información no es algo nuevo, no estoy diciendo que soy la única persona que lo hace o que lo ha hecho, porque pues esto al permitirse hacer a través de los formularios de Google, de Google, pues hay una manera también de manipularlos a través de VBA, ¿verdad? Enviar la información desde VBA manipulando ese formulario, ¿verdad? La parte que faltaba, particularmente a mí me faltaba, era poder editar esa información, enviarla como quiera que sea, la puedo enviar y descargarla también. Ya tenemos un ejemplo, ya tenemos una herramienta con la cual podemos descargar una información de una hoja de Google Sheet existente, ¿verdad? Y una vez descargada, manipularla mediante IDO o ADO en un archivo de trabajo. Entonces, la parte que hacía falta era poder editar la información ya existente o manipular la información ya existente, ¿verdad? Para entonces tener la parte completa de poder enviarla, de poder descargarla y de poder modificarla. Y entonces cada quien teniendo ya esas tres cosas, pues poder armar algo un poquito más completo, ¿no? A lo mejor, como decía, a lo mejor una herramienta para poder hacer login con usuarios en la nube, una aplicación o un archivo, ¿verdad? De control de inventarios o control de clientes, qué sé yo. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir o que se te pueda imaginar para agregar, modificar, editar, borrar registros, pues con todos estos ejemplos que hemos venido presentando, ¿verdad? Si hacemos un híbrido, si juntamos todo, ¿verdad? Vamos a poder hacer esta parte. Este ejemplo en particular, esta herramienta en específico, ¿verdad? Trata de editar, de enviar información a la hoja de Google Sheets y de poder manipularla de cierta forma. Entonces, tengo aquí esta tabla en mi hoja de Google Sheets. El nombre que tengo aquí es irrelevante. En realidad, el nombre que tengo aquí puede ser cualquiera. El que yo le puse input from Excel puede ser cualquiera porque en realidad el código va a trabajar con el ID de la hoja o del archivo, que es este que tengo señalado aquí, el que está justo después de la letra D, que esa es la nomenclatura que maneja Google Sheets, ¿verdad? Y todo lo que está después de la letra D, entre esa diagonal y la diagonal que sigue es el ID de nuestra hoja o nuestro archivo o nuestra hoja de cálculo de Google Sheets. Entonces, realmente el código no se basa en el nombre que tenemos por acá, sino se basa en el ID, así es como está el código, y en el nombre de la hoja, que en este caso es Sheet 1. No la he modificado, la he dejado tal cual como aparece. Obviamente tú le puedes cambiar el nombre, solamente tendrás que considerar cambiarlo también en el código que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tengo ya mi tabla, como decía aquí, la tengo completamente vacía y tengo también acá mi tabla que tiene exactamente los mismos campos o las mismas columnas, ¿verdad? Y tengo aquí 20 registros. Entonces voy a enviar estos 20 registros, los voy a enviar acá, ¿ok? Entonces voy a venir acá y voy a venir directamente al código y antes de mostrar o explicar el uso de la función, vamos a ejecutar este código que lo que va a hacer este código, pues va a ser simplemente, voy a venir acá, hacer un poquito más aquí, así. Me dice, tenemos un rango contactos o una variable de contactos del tipo rango, ¿verdad? Una variable C también del tipo rango y estas que tengo aquí, H1 y H2, son solamente para poder determinar el tiempo que tardó, perdón, en ejecutarse el código, ¿verdad? Entonces, no le hagas mucho caso a esta parte es lo mismo para marcar a la hora que iniciamos y todo lo demás, ¿verdad? Toda esta parte de por acá. Bueno, establecemos el rango a contactos que dice que es this workbook, worksheet contactos del rango A2 a A21. Entonces, si me vengo por acá a mi hoja de Excel de A2 a A21, ¿verdad? Lo tengo de manera absoluta o de manera absoluta el rango. Entonces va a ir de la fila 2 hasta la fila 21.
Y luego me dice, mi variable C, que también es el tipo range, me dice que por cada C en contactos, o sea, por cada contacto que encuentre en contactos, o por cada celda, o por cada rango que encuentre en el rango contactos, ¿verdad? Pues va a iterar hasta que llegue hasta el final, o hasta la última de cada una de ellas, o lo mismo, o lo que es lo mismo, a partir de la fila 2 hasta la fila 21, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Simplemente estoy mandando llamar a mi función, ¿verdad? From VBA to Google Sheets, que no es otra cosa nada más que el nombre de la función que vamos a utilizar, que ahorita vamos a explicar, que es la que se encarga de realizar la acción de ya sea enviar la información, modificarla o borrarla, ¿ok? Y pues esta función para este ejemplo en específico, ¿ok? Para este ejemplo en específico, porque obviamente, pues tu ejemplo en el futuro puede ser más parámetros, pueden ser menos parámetros, ¿verdad? Este solamente es un ejemplo en específico en el que yo necesito todos esos parámetros porque necesito rellenar esa tabla, ¿ok? Entonces, me pide un ID, que en este caso va a ser mi identificador y es muy importante que este número lo tengas en este ejemplo en específico porque es sobre el cual vamos a trabajar, va a ser nuestra llave, va a ser nuestro identificador de cada uno de los registros con el cual vamos a modificarlo o con el cual vamos a borrarlo en el futuro si queremos hacer o si queremos referirnos a ese registro. Entonces, importante que ese ID nosotros lo enviemos, tenemos que enviar un número de ID, ¿verdad? Para que esta parte se lleve a cabo de manera satisfactoria. Luego, pues como mi ejemplo se trata de una tabla de contactos, pues me pide un nombre, me pide un apellido paterno, un apellido materno, me pide un país, un correo electrónico, me pide un número de WhatsApp en este caso, y me pide el último parámetro, es el parámetro action, ¿verdad? Que este parámetro action no es otra cosa nada más que yo le voy a indicar nuevo, ¿verdad? Si voy a agregar un registro nuevo o si voy a modificar un registro, pude haberlo hecho por separado, nuevo, modificar, borrar y todo lo demás, pero no me quise extender mucho, por lo tanto le dejé nuevo, ¿verdad? Cuando yo le pongo nuevo, entonces mi script va a entender que se trata de que voy a ya sea agregar o modificar un registro. ¿Y cómo lo va a determinar? ¿Qué es lo que va a hacer? En base al ID. Si el ID existe, ¿verdad? Lo va a modificar. Si el ID no existe, lo va a agregar. Y en caso de que yo quisiera borrar un ID, entonces aquí voy a utilizar la palabra delete, ¿verdad? Para indicarle a mi script allá en Google Sheets que lo que quiero es borrar el ID que le estoy indicando. Y ahorita vamos a ver otro ejemplo de eso. Ahorita básicamente lo que quiero es que veas nada más este bucle que tengo aquí o este ciclo, ¿verdad? En el cual va a recorrer desde la fila A2 hasta la fila A21 y aquí mediante el uso mediante el uso de la propiedad offset, pues lo que estoy haciendo simplemente es me estoy desplazando una columna hacia la derecha, ¿verdad? Para ir tomando el valor de cada una de las columnas y es lo que les voy a estar asignando a el valor que me está pidiendo mi función. Después de eso, bueno, voy a iterar hasta que llegue hasta la última fila. Después simplemente a H2 le agrego pues el valor de mi función now, simplemente para poder determinar aquí cuánto me tardé al ejecutarlo. Entonces, lo ejecuto, me voy a cambiar a la hoja de Google Sheets para que podamos ver ahí. Y voy a venir acá. Y voy a abrir la ventana de inmediato, simplemente para ver aquí cuando esté ejecutando. Voy a venir a ejecutar este acá. Y me dice que va a enviar 20 registros. Como puedes ver en el fondo, en la hoja de Google Sheets, ya se están adicionando los registros. En tiempo real lo puedes estar viendo. Ojo, no es necesario tener la hoja de Google Sheets abierta, ¿ok? Yo la tengo abierta para efectos de este ejemplo, para que podamos ver que realmente está funcionando, pero la hoja no debe de estar abierta, o mejor dicho, no tiene que estar abierta. Si tú la quieres tener abierta cuando estés trabajando, obviamente cuando estés haciendo, probando y todo lo demás, la vas a tener abierta, pero obviamente cuando ya tengas terminado lo que quieres hacer, no es necesario tenerla abierta. La hoja puede estar totalmente cerrada sin ningún problema porque la web app que vamos a realizar mediante el uso de AppScript, ¿verdad? Pues nos va a pedir permisos de ese libro de trabajo que tenemos y pues nosotros deberemos de saber si le vamos a dar para cualquiera que tenga el link, ¿verdad? Que por lo tanto quiere decir que voy a poder utilizarla desde Excel sin ningún problema. Si la tuviera privada, pues voy a tener que hacer login primero en mi cuenta de Google para poder utilizar esta parte. Entonces, ahorita vamos a ver esta parte. Simplemente quería hacer la aclaración que no es necesario tener
no es necesario tener abierto mi archivo de Google Sheets para poder hacer uso del código, ¿ok? Como puedes ver aquí me dice que ya terminó, dice que tardó 33 segundos. Como puedes ver es un tiempo bastante considerable. En ocasiones puede tardar más, en ocasiones puede tardar menos, ¿verdad? Va a depender de la conexión que tengas y va a depender de muchos factores de tu computadora y pues de tu hoja de Google Sheets que tengas, la cantidad de datos que estés enviando, ¿no? Entonces, básicamente lo puse simplemente, pues nada más para ver eso, ¿no? Para ver que realmente se fueron y que tardó cierto tiempo. Si me vengo acá a la hoja de Google Sheets, efectivamente aquí tengo 20 registros, aquí tengo el ID 20, desde el ID 1, desde la fila 2 hasta la fila 21, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la parte de enviar en masa la información. Ok, ahora voy a ir a mi siguiente procedimiento, porque quiero ir de manera rápida, y voy a borrar, ok, voy a borrar el ID, voy a borrar un ID y voy a borrar el ID, pues no me voy a ir al 21 para que no sea el último, me voy a ir al 10, lo voy a dejar marcado aquí. Y simplemente le voy a borrar aquí el 10. Ojo, estoy haciendo uso de la misma función. Me tardé un poco, ¿verdad?, en poder terminar esta parte. Realmente el código es muy simple, ¿verdad? Pero me llevó un poco de tiempo poderlo hacer así bastante simple. Y repito, este código es para este ejemplo en específico. Tú lo puedes adecuar, obviamente, el tuyo, ¿verdad? Pero la función, ¿ok? La función, simplemente vas a tener que modificar la función. Ahorita te la voy a mostrar. Simplemente vas a tener que modificar la función, adecuarla a tus necesidades, ¿verdad? Pero el uso debería de ser sencillo. O sea, yo creo que no debería de perderse esa simplicidad de esta función para poder manipular nuestros datos. Entonces, haciendo uso de la misma función, con la misma función que envía información, recuerda que el último parámetro me pedía la acción a realizar, entonces dijimos que cuando se tratara de borrar, íbamos a poner la palabra delete. Entonces, como solamente necesito el ID y solamente necesito, ¿verdad?, el delete, pues bueno, puedo ponerlos, aquí lo hice de esta manera para que se quedara, para que se evidenciara, ¿verdad?, que los otros parámetros no tienen absolutamente nada, pero bien puedo llamar a los parámetros por nombre, ¿verdad? Y solamente hacer uso de esos dos, como pude haber hecho aquí, le pude haber puesto ID, dos puntos es igual a 10 y pude haber puesto por acá acción, dos puntos, diagonal a delete. Lo pude haber hecho de esa manera, ¿verdad? Y simple y sencillamente con esto debería de funcionar. Y vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Entonces aquí le estoy diciendo, estoy utilizando mi misma función que dijimos que se llama from VBA to Google Sheets y le estoy diciendo, en este caso, que es el ID número 10 y que la acción que va a hacer que va a borrar. Entonces, en teoría me debería de borrar el ID número 10 que tengo por allá señalado. Entonces, la voy a ejecutar. Perdón. A ver, perdón. Action delete. Ah, ok. Ok, no va a funcionar de esta manera porque los parámetros no los tengo como opcionales o los argumentos. Entonces lo voy a dejar así y ahorita voy a explicar el por qué no funcionaron, ¿no? Porque no los tengo como opcionales. Ok, voy a borrar acá la ventana de inmediato para que podamos ver el resultado. Ok, entonces ejecuto. Si te fijas en el fondo, acá en mi hoja de Google Sheet, ya se borró el ID número 10. Ya tengo el 9 y se brinca el 11. Y acá en mi ventana de inmediato me dice registro eliminado. Este es el resultado, esto es lo que me retorna el uso de mi función o la función, en este caso, cuando la mando llamar a mi función from VBA to Google Sheets, ¿verdad? Y pasarle o enviarle estos parámetros, me retornó registro eliminado. O sea, ¿qué quiere decir? Que pues el registro se eliminó de manera satisfactoria y este resultado, o mejor dicho, este texto que estoy mostrando acá, es un texto que yo le dije que quería que me dijera eso, ¿verdad? Que me retornara ese valor cuando se llevara a cabo esta acción. Ahora, si trato de eliminar otra vez el registro número 10, fíjate lo que me va a decir ahora. Me dice, el registro 10 que deseas eliminar no existe. ¿Ok? Entonces, obviamente no es la mejor respuesta, ¿verdad? O no me serviría de mucho tener ese resultado cuando se trata de borrar un registro que no existe. Simplemente a lo mejor el resultado o la respuesta debería decir el registro no existe,
¿verdad? ¿Para qué? Para que de esa manera cuando yo reciba la información y yo la evalúe, pues yo siempre voy a preguntar si el resultado es igual a el registro no existe, de esa manera yo voy a saber que el registro no existe, si no, voy a tener que saber qué número de registro es el que estoy intentando borrar, ¿verdad? Y va a ser un caos ahí a la hora de evaluar el resultado de mandar llamar a esa función, ¿ok? Pero ahorita también te voy a decir dónde lo puedes modificar. Simplemente lo dejé aquí para que sea más gráfico a la hora de mostrar los ejemplos. Entonces, si tenemos un registro un ID que no existe, el cual queremos borrar, pues el retorno de la función, ¿verdad? Me debería de retornar, valga la redundancia, me debería de retornar el valor o un indicador de que ese valor no existe. Ojo, el uso de las funciones definidas por el usuario, ¿verdad? Son definidas por el usuario como lo dice su nombre, ¿verdad? Entonces, el usuario es el que decide cuál es el valor que esa UDF va a retornar. Por lo tanto, yo le puedo decir a mi función que cuando el registro no exista, que me retorne un valor de -5, de -20, de -10, no sé, el número 1000, pero yo tengo que saber que cuando me retorne ese valor, tengo que saber a qué se refiere. Ahorita yo le puse un texto, ¿verdad? Para que sea más gráfico, como ya lo decía, pero en realidad esto debería de ser a lo mejor un poquito más corto, un simple número para si el número fue borrado, ¿verdad? Perdón, si el registro fue borrado, voy a poner un ejemplo. A lo mejor el número uno, si se trata de si se agregó un registro nuevo. El número 2, si se modificó un registro existente. El número 3, si se borró un registro. El número 4, si el registro que se quiere borrar no existe. Por poner un ejemplo, ¿verdad? El número 5, ¿verdad? Si la acción no es la correcta. O sea, si a lo mejor en lugar de delete le puse borrar, pues entonces el script no va a hacer nada porque no va a saber dónde relacionarlo. Entonces a lo mejor la función me debería de retornar, no sé, el valor número 5 por poner un ejemplo. Y yo sé que cuando la función me regrese el número 5 quiere decir entonces que me equivoqué con la acción. No le puse nuevo ni le puse delete, le puse cualquier otra cosa, ¿verdad? Si me retorna el 4, pues quiere decir que el ID que quise borrar no existía. Si me retorna el 3, quiere decir que borró el registro que yo le mandé decir, sin necesidad de que me diga cuál ID es el que borró, ¿verdad? Para que de esa manera el uso de mi función sea genérica y no tenga que yo estar comparando, porque si no, imagínate, voy a tener que estar comparando contra 1000 o 2000 ID que tengo para ver cuál fue el que se borró. Entonces, no tendría sentido mandarlo a llamar de esa manera. Entonces, como decía, la parte de el resultado de esta UDF va a depender de lo que nosotros le querramos poner. ¿Ok? Entonces, yo le puse ahorita que el registro número tal es el que decía eliminar no existe, ¿verdad? Pero como decía, ahorita vamos a ver. Entonces, cuando yo borro un registro, me dice que el registro fue eliminado. Cuando quiero borrar un registro que no existe, me dice que el registro y me pone el número del registro que deseo eliminar no existe. Ok, acá tengo otro ejemplo que dice agregar a Google Sheets. Este me dice, bueno, la R es del tipo string y si solamente es para guardar el resultado de la función, que la función también es del tipo string. Me retorna un valor del tipo string ahorita, ¿verdad? Pero bien pudiese ser, como decía, del tipo long, del tipo variant, qué sé yo. Esa parte cada quien lo va a definir como mejor le convenga. Entonces aquí le estoy diciendo, le voy a decir que me agregue el registro número 21, ¿verdad? Que es un registro que no tengo. Aquí lo tengo y le voy a dejar mi nombre. Le voy a dejar ahí mi nombre, Juan Miguel, los apellidos, el país, correo electrónico y todo lo demás. Y la acción muy importante, nuevo. ¿Ok? Si yo le dejo borrar, pues no existe. Me va a decir que el registro que quiero eliminar no existe. Entonces voy a venir acá y voy a ejecutar esta parte de acá. Y acá abajo me debe de poner que el registro es un registro nuevo o se agregó, aquí está, registro agregado. Y si voy a mi hoja de Google Sheet, acá tengo ya, ¿verdad? Aquí tengo, voy a poner acá para que podamos ver, ahí está. Ahí tengo los datos, voy a marcar esto de amarillo porque con esto voy a hacer una modificación. ¿Ok? Entonces, el registro 21 fue el que agregamos, aquí tenemos los datos. Y ahora, si yo quiero hacer una modificación, dijimos que cuando se trata, ¿verdad? De una modificación, cuando se trata de un registro nuevo o una modificación, yo le voy a indicar nuevo aquí en el action.
cuando tú ya estés trabajando con tu proyecto, tú puedes poner allá en el script, ¿verdad? Puedes agregar una opción para que cuando sea editar, pues simplemente ya sabes a lo que se refiere, ¿no? Aunque realmente el script, ahorita lo vamos a ver que esa parte lo define, como decía, mediante el número del ID, si existe, pues lo considera, lo modifica, si no existe, lo considera un registro nuevo. Entonces, ya tengo yo aquí el registro 21, ya está agregado. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar, por ejemplo, le voy a poner acá, no sé, Colombia, y voy a poner solamente el nombre Juan. Entonces tenía Juan Miguel y tenía México, como puedes ver acá, esos dos. Y lo voy a ejecutar y voy a ver que ya se cambió, el nombre se cambió solamente a Juan y el país se cambió a Colombia. Entonces, como puedes ver, es la función, el uso de la función es realmente sencilla. Te tocará la parte de cambiarlo, ¿verdad? O adecuarlo a tus hojas de trabajo que vas a necesitar y todo lo demás. La parte importante creo que es esta, ¿verdad? En la que ya podemos ver que podemos enviar información, que ya era algo que se podía hacer o que yo había podido hacer también sin ningún problema. La parte de descargar la información, que también ya la hicimos en otra herramienta. Y lo que faltaba era que pudiésemos modificar o que pudiéramos editar esa información, ya sea que la borráramos, que la modificáramos los registros existentes. Entonces, en esta parte, mediante el uso o mediante la columna ID, estamos manipulando esos registros, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, vuelvo a lo mismo, vamos a ver cómo es que funciona esa parte, pero me interesa que la parte del el código que tenemos aquí en VBA sea claro, ¿verdad? El uso de la función, aquí está. Voy a venir a la parte del uso de la función. La función from VBA to Google Sheet, que es la que se encarga de hacer toda la parte, ¿verdad? Es esta que tengo aquí. Es esta que tengo aquí en pantalla, perdón. Esta que tengo aquí. Entonces, a partir de aquí, tenemos, ojo, esta es una función desarrollada para este ejemplo en específico. Tú tendrás que cambiar tus parámetros, tus argumentos de la función para lo que tú vayas a necesitar, ¿ok? Lo vas a necesitar, puede ser para un solo archivo, puede ser para muchos archivos, puede ser, o sea, puede ser una sola función para 10, 20, 30 archivos o puede ser la única función que utilices para todos los archivos, va a depender de la forma en la que tú la utilices, ¿ok? Esta solamente es un ejemplo, es una idea, tú la puedes modificar y tú la puedes adecuar a tus necesidades, la puedes mejorar, obviamente, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad que tengas. Entonces dijimos que esta función me pide un ID, ¿verdad? Que va a ser el identificador de mis registros, es obligatorio para ejemplo en específico, porque a través de él yo voy a buscar si el registro existe para poder modificarlo, si no para agregarlo como nuevo y de la misma manera para borrarlo cuando trate de la acción de borrar. Voy a enviarle un nombre o me pide un nombre, un apellido paterno, apellido materno, un país, un correo electrónico, un número de WhatsApp y la acción que voy a realizar. Ok, bueno, aquí le puse, llamamos a nuestra UDF y enviamos los datos a Google. El argumento action nos permitirá indicar si se trata de una acción para agregar, modificar o eliminar un registro. Deberemos indicar nuevo para agregar o modificar un registro y delete para borrar un ID en específico, ¿ok? Ahí está, más claro ni el agua. Como decía, no me va a permitir utilizar cuando quise hacerlo por nombre de argumento, no me permitía porque pues todos estos que tengo por acá, los tengo como obligatorios, ¿verdad? Entonces, para yo poder utilizarlos por nombre y que obviamente solamente necesite indicar, en este caso, el ID y el action, pues tendría que ponerle por acá el optional, ¿verdad? Optional a cada uno de estos, el apellido paterno, perdón, creo que ya me fui de más acá. El optional aquí, por acá también le puse de más. Optional, apellido materno, país, correo electrónico, lo vamos a cambiar para que sea fácil cuando tengamos que hacer el delete. El WhatsApp, o simplemente si no queremos agregar
todos los campos, ¿verdad? Obviamente eso va a depender de que si tu tabla o si tu archivo requiere o no tener todo lo demás. El action lo tengo que quitar de aquí porque como este no va a ser opcional, este tiene que ser obligatorio, ¿verdad? Entonces, una vez que hay argumentos opcionales, no puede haber uno que sea obligatorio. Entonces, todos los opcionales deben estar al final. Por lo tanto, voy a poner este por acá. Entonces, voy a poner el ID del tipo long, el action del tipo string. Estos dos van a ser obligatorios, ¿ok? Y esto para que podamos utilizarlo de manera con los nombres de los parámetros, ¿ok? Todos los demás van a ser opcionales, de modo que la parte que tengo por acá, voy a modificar la parte que tengo por acá, ¿ok? Porque en este de enviar datos, tengo por acá, ahora ya cambió, ahora el action es el segundo, entonces el action debería de venir por acá, no debería estar aquí, debería de estar acá. Nuevo, debería estar aquí. Ok, ese es el nombre, ok, este es el action, ok, así debería estar. Y ahora sí, en el caso de el borrar, yo le pudiera poner aquí ID, dos puntos igual a 10, y action, dos puntos igual a delete. Ahora, si yo trato o yo ejecuto este procedimiento de borrar el número 10, me va a decir que no existe, ¿verdad? Ahora, como puedes ver, ahora ya no me marcó error, porque ahora sí ya al poner opcionales todos los demás, no es necesidad de que los indique, ¿verdad? Entonces, aquí ya puedo de manera rápida, ¿verdad? Simplemente con el ID y con el action, ya lo puedo mandar llamar o puedo tratar de borrar un registro. De la misma manera puede ser a la hora de borrar, de la misma manera puede ser a la hora perdón, de adicionarlos. Si obviamente yo tengo que agregar todos, ¿verdad? Este dijimos que iba a ser, o tiene que ser, mejor dicho, el segundo. De la misma manera, yo puedo indicarle acá simplemente los que yo necesite. Si todos son obligatorios, pues los tengo que poner. Pero recuerda que la función no me los va a pedir porque los pusimos como opcionales para que podamos utilizar el delete, ¿verdad? Simplemente indicando el número el ID y la palabra delete. Entonces, yo puedo agregar un registro. Voy a poner acá el número 22. Yo puedo agregar el número 22 y solamente ponerle por acá nuevo y ponerle Pepe, ¿verdad? Y uh, todo lo demás lo voy a borrar. Solamente voy a dejar ese, lo ejecuto y ve cómo no tengo ningún problema. Ahí está el número 22 y ahí está Pepe. Entonces, de una manera rápida, ¿verdad? Hicimos el cambio, creo que cerré, no, aquí está. Creí que había cerrado mi archivo. Lo que cerré, sí cerré, cerré mi navegador. Ok, lo voy a volver a abrir. Entonces, voy a abrir ahorita rápido. Bueno, ya se está cargando mi archivo. Voy a venir acá y voy a retornar a la parte de la función que estaba explicando y a la cual le hicimos ya pues el primer cambio, ¿verdad? Para que no tengamos mayor problema ahí. Ok, tengo una variable del tipo string llamada URL que no va a ser otra cosa nada más que va a ser mi URL de la web app que Google Sheet me va a proporcionar para que yo pueda gestionar mi hoja de trabajo o mi hoja de datos, ¿verdad? En este caso de manera remota, en este caso lo vamos a hacer desde VBA, ¿ok? No es la URL que me muestra ahí el navegador cuando estoy trabajando en mi hoja de Google Sheets. Ahorita vamos a ver de dónde vamos a sacar esta URL, ¿ok? ¿Verdad? Que es el que nos va a permitir hacer el request en este caso a la página web y por la cual o a través del objeto, este objeto le vamos a enviar mediante el uso de esa URL y mediante el uso de otras opciones, ¿verdad? Vamos a hacer una llamada post a esta URL y vamos a enviarle información mediante, bueno, todos los datos que le vamos a enviar, se los vamos a enviar en pares, en este caso, como si fuera la variable y su valor, o el argumento y su valor, o
¿cómo te puedo decir? El campo, el nombre del campo, el nombre de la columna y su valor, se lo vamos a enviar en pares, ¿verdad? Que es como gestiona los datos JSON a través de JavaScript. Entonces, así es como lo vamos a hacer pero no nos vamos a meter obviamente mucho en eso porque no es tema, ¿verdad? Simplemente decir que lo que vamos a hacer aquí es que el uso de esta función, recordemos que le vamos a proporcionar un ID, le vamos a proporcionar un action que vamos a utilizar, que vamos a realizar, el nombre, el apellido y cada uno de los argumentos o los parámetros que tenemos en nuestra función. Y lo que vamos a hacer aquí, simplemente con esta variable que tengo acá, la variable datos, también del tipo string, simplemente voy a componerla, ¿verdad? De manera que le voy a ir indicando ID igual y voy a concatenar, en este caso, con el argumento, los nombres, con el argumento nombres, el apellido paterno. Como puedes ver, cada uno está separado con el signo de igual, pero a partir del segundo parámetro, date cuenta que tiene un ampersand acá antes de, en este caso, antes de nombres. Ojo, aquí coincide el ID, en este caso, y el ID, el nombre, con nombres, apellido paterno, con apellido paterno, pero no necesariamente tienen que coincidir. Lo que sí tiene que ser es que, en este caso, el ID, nombres, que son, ¿cómo pudiéramos decirlo? El primer valor de cada par, ¿verdad? Esos nombres son los que vamos a utilizar allá en nuestro script de Google Sheet. Entonces es importante que esos nombres que estamos utilizando, ¿verdad? Pues los recordemos o que estemos conscientes de que son los mismos que vamos a utilizar allá, que ahorita los vamos a ver. ¿Ok? Aquí simplemente te estoy dando el desglose de lo que hace esta función. Entonces, hacemos el par de cada uno, ¿verdad? El ID, el nombre con su valor que le corresponde. Ojo, aquí al principio no lleva el ampersand lo lleva a partir del segundo, ¿verdad? Del segundo valor o del segundo par de valores. Aquí lo tienes, aquí lo tienes, aquí lo tienes, aquí lo tienes. Y lo he puesto de manera separado, línea por línea, ¿verdad? Para que sea más entendible, para que lo pueda explicar y me lo puedas captar, o te lo pueda transmitir, mejor dicho, ¿verdad? De manera correcta y que sea más sencillo. Después de que ya tenemos guardado todos los datos o nuestra cadena de valores aquí en nuestra variable datos, ¿verdad? Pues simplemente hacemos, abrimos o abrimos en este caso, ¿verdad? La llamada post a este URL y la parte de más no la voy a explicar porque, como decía, no es tema de esta herramienta ni de este video, pero pues es importante que esta parte no la modifiquemos, dejémosla tal cual, ¿verdad? Si en algún momento el funcionamiento en este caso, de esta manera de conectarnos con Google Sheets llegase a cambiar, pues obviamente Google, ¿verdad? A lo mejor va a proporcionar la información necesaria y ya tendremos a bien nosotros que buscar o hacer las modificaciones que tengamos que hacer aquí. Por lo tanto, aquí no tendríamos que cambiar nada. Bueno, lo que tú tendrías que cambiar para tu ejemplo en específico o para los ejemplos que tú vayas a utilizar, obviamente vas a cambiar la URL, ¿verdad? Porque va a ser una URL distinta a la tuya que la mía y obviamente vas a cambiar, ¿verdad? Estos argumentos que tienes por acá, tú vas a saber cómo los vas a controlar, pero obviamente el ejemplo ahí va a estar para que tú partas de ahí con lo que necesites. Obviamente, si necesitas asesoría, si necesitas ayuda, ¿verdad? Pues recuerda que también tenemos el servicio de asesoría y te podemos ayudar también con esta parte. Entonces, como decía, esta parte no movemos absolutamente nada y pues aquí enviamos los datos, ¿verdad? Simplemente con las instrucciones, acá enviamos los encabezados y al final enviamos los datos, ¿verdad? Y al final, cuando nosotros mandemos llamar o cuando enviemos esta parte, pues vamos a obtener el resultado de mandar llamar o de ejecutar esa acción en este caso con el objeto OBJ-HTTP y con su propiedad response text nos va a dar el resultado o el resultado que nos muestra esa página como si la estuviéramos viendo gráficamente en nuestro navegador. Vamos y ponemos www.google.com y lo que vemos en pantalla, ¿verdad? Es lo que nos regresa o nos retorna este response text. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, tengo 1, 2, 3, tengo 4 replays o 4 llamadas a la función replace solamente para reemplazar
estos datos porque el resultado me lo retorna en formato JSON, ¿verdad? Entonces, esta parte me diría status, dos puntos, registro eliminado, status, dos puntos, el ID que desea eliminar no existe, status, dos puntos, registro nuevo, status, dos puntos, registro modificado. Entonces, para que no me muestre status, dos puntos, y aparte las llaves y aparte las comillas, simplemente lo que estoy haciendo aquí las estoy eliminando, ¿verdad? Para que solamente me dé el texto que yo necesito para poder manipular esta parte. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? La idea es que solamente cuando yo realice una acción, ¿verdad? Pues yo simplemente venga por acá, por ejemplo, en el caso de, voy a retornar acá, borrar el ID, ¿ok? Aquí me dice, el ID número 10 no existe, ¿ok? Entonces, voy a ir a uno que, bueno, uno que sea nuevo. Bueno, este de aquí por aquí así. Si yo ejecuto me dice registro modificado y dijimos que si era uno nuevo, decía registro agregado. Entonces, cuando yo venga a esta parte de acá, yo puedo decirle si R es igual a registro agregado, entonces puedo ponerle aquí MSG Box, registro agregado exitosamente. Exitosamente. BB information. ¿Ok? Y acá le puedo poner else if R es igual a registro modificado. Entonces, le puedo poner acá, pues, un mensaje distinto, ¿verdad? Voy a ponerlo por acá. Registro modificado. Registro ya existe. Ha sido modificado exitosamente. Por poner un ejemplo, ¿no? Else, y aquí podemos poner otra cosa. Le podemos poner, por ejemplo, BB exclamation y le podemos poner bueno, aquí en realidad lo que pudiéramos hacer es que pues, deberíamos de ponerle el valor de R. ¿Y qué va a ser R? Pues R pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Porque si R no es igual, en este caso que estamos agregando, porque aquí dice nuevo, agregando o modificando, si R no es igual a modificado, a registro modificado, o R no es igual a registro agregado, entonces R puede ser cualquier otra cosa. Puede ser que nuestra URL esté mal, puede ser que otra cosa haya sucedido, el nombre de la hoja haya cambiado y ya no lo encuentra. Entonces, esta parte nos va a retornar un texto bastante largo en el que básicamente es como si fuéramos a una página web y nos estuvieran mostrando un error y que dijera la página que estás intentando buscar no existe, o a lo mejor ha cambiado y a lo mejor tiene imágenes o a lo mejor tiene bastante texto, y ahí es donde va a estar el resultado, ¿verdad? Eso es lo que me va a mostrar R. Por eso es muy importante, ¿verdad? Que sigamos los lineamientos para que siempre obtengamos el resultado que necesitamos. Ok, entonces acá voy a cerrar el enif y simplemente voy a dejar de todas maneras el debug.print solamente para tenerlo por ahí. Ok, entonces, si yo vengo por acá y ahora me va a mostrar un mensaje, un MSG Box, y me va a decir ahora, ¿verdad? Me dice, registro ya existe, ha sido modificado exitosamente, ¿verdad? Aunque no haya hecho yo cambios, ¿verdad? Pues simplemente va a ir y lo va a buscar y le va a asignar los mismos datos aunque ya existan, ¿verdad? Si yo le pongo aquí número 23 y le pongo por acá Laura y le doy agregar, perdón, le doy ejecutar, me va a decir registro agregado exitosamente. Si yo voy a mi página, ¿verdad? Acá voy a tener ya el número 23 con Laura. Ok, entonces, ahora, como decía, si yo tengo por acá, dijimos que era borrado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El número 23. Vamos a ponerle por acá. 23. Estoy poniendo varios ejemplos para que te quede muy claro, ¿ok? Dice... ¿dónde se me quedó? ¿Dónde se me quedó? A ver, voy a borrar todo la ventana de inmediato porque si no, no puedo. Voy a agregar el 23 de nuevo. Me va a decir que el 23 fue bueno, registro agregado. Y voy a venir a borrar el 23. Y me dice registro eliminado. Entonces, igual aquí.
si R es igual a registro eliminado, y esta es la parte que decía hace rato, ¿no? O sea, ahorita es registro, tengo que poner todo el texto, pero si lo cambiamos por un número o por algo más corto, ¿verdad? Pues no vamos a tener que escribir tanto. Si R es igual a registro eliminado, entonces MSGBox, el registro fue eliminado de manera exitosa. Debe information, else MSGBox R. Debe critical, ¿ok? No sabemos qué fue lo que pasó, pasó otra cosa. Bueno, no es cierto, porque aquí pudiera ser que el registro, ¿verdad? Que estamos intentando eliminar no existe, entonces aquí pudiera ser también otra opción que vamos a poner por acá. Bueno, lo voy a dejar así y pues me va a decir, obviamente me va a mostrar el resultado, ¿verdad? Me dice el código 23 o el registro 23 que decía eliminar, pues no existe. ¿Por qué? Porque pues como no es registro eliminado, entonces me va a decir que no existe, ¿verdad? Entonces, ok, ya hicimos ahí el cambio y esa era la parte que decía, ¿verdad? Que tú puedes modificar la UDF para que puedas de esta manera a la hora de que tú tengas un formulario o que tengas un código en el que quieres agregar o quieres validar si realmente los datos se fueron o no se fueron, ¿verdad? Pues esta parte es la que nos va a ayudar. Por eso es muy importante el uso de la función y que la sepamos utilizar de manera correcta, porque yo puedo enviar los datos, ¿verdad? Yo puedo decirle aquí en esta llamada, yo le puedo decir, pues que borre el 23, ¿verdad? Y si yo no mando llamar o si no guardo el resultado en R y si no imprimo en la ventana de inmediato, pues no voy a saber nunca cuál fue el resultado. Entonces yo le voy a decir, hey, bórrame el ID 23 y yo voy a estar seguro que lo borró. Voy a creer siempre que lo borró cuando realmente no sé si realmente lo borró. La única manera de saber que lo borró, en este caso en específico, es que mi función, ¿verdad? Me retorne el registro eliminado. Si no me retorna registro eliminado, quiere decir que el registro no se borró. Si no existe, me va a decir que el registro que deseo eliminar no existe. Entonces, por eso es importante que yo lea el retorno, ¿verdad? O el valor que me retorna cuando mando llamar a mi función, ya sea para que borre un registro o para que agregue un registro o para que ese registro que estoy intentando agregar, ya sea que se agregó o se modificó. Es importante, por eso el uso de la función, saber utilizar la UDF, ¿verdad? Para que tengamos de manera correcta el resultado, porque no voy a intentar simplemente adicionar un registro y con el hecho de decirle nuevo, ya voy a creer que ya me lo agregó. No, tengo que ver el resultado, ¿verdad? Que me está retornando esa función para ver si efectivamente se llevó a cabo de manera satisfactoria, ya sea que se agregó, porque a lo mejor yo estoy queriendo agregar el registro 23 y yo le estoy diciendo nuevo y yo le voy a mandar un mensaje que diga el registro agregado exitosamente. Cuando, y si el registro ya existía, pues no se agregó, se modificó. Entonces ahí podemos tener un conflicto. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? El que sepamos utilizar esta función. Entonces, volviendo rápidamente por acá, decíamos que, pues esta función simplemente, en este caso en específico, ¿verdad? Le estamos enviando toda la información, estamos ejecutando, importante el resultado que me retorna. Como puedes ver, es una UDF del tipo string, ¿verdad? Lo cual quiere decir que me va a retornar un valor del tipo string. ¿Y qué valor me va a retornar? Pues ya vimos, ¿verdad? Que me puede retornar, como veíamos acá en la ventana de inmediato, me puede retornar registro agregado, el otro creo que dijimos que era registro modificado, a ver, ajá, registro modificado, registro eliminado o el registro fulano de tal que decía eliminar no existe. Esos 4 valores me retorna, ¿verdad? Me puede retornar muchos otros, obviamente yo lo tengo que programar para que me los retorne, ahorita no es necesario, ¿verdad? O me puede retornar un valor distinto a esto, como decía, si la URL que tenemos acá, ¿verdad? No es la correcta, si los permisos a lo mejor fueron revocados o si el nombre de la hoja es distinto, qué sé yo. El nombre del archivo, como dijimos, es irrelevante. Tú le puedes cambiar el nombre aquí y no va a cambiar acá. Mientras esta parte no cambie, no hay ningún problema, porque este ID, una vez que se le asigna, tú le puedes cambiar el nombre al archivo y no pasa absolutamente nada. De hecho,
casi estoy completamente seguro que lo puedes cambiar de ubicación, lo puedes cambiar de carpeta y el ID sigue siendo el mismo, a reserva de que lo revises. ¿Ok? Entonces, vamos a ir entonces ahora a la parte de el script acá en Google Sheets. Solamente voy a venir acá, la última repasada, solamente para ver que no se nos haya pasado nada. Dijimos entonces Ok, de manera rápida, esto ya lo expliqué, cómo enviar en masa, ¿verdad? ¿Cómo borrar un ID? Ok, ¿para qué estoy declarando la R? Importante. Es como decía, el uso de la R no necesariamente es obligatorio, ¿ok? Yo lo estoy haciendo así para que sea más gráfico. ¿Para qué? Del tipo string, porque mi función me retorna un valor del tipo string, esta función, ¿ok? A R la igualo con lo que me retorna el llamar a mi función y pasarle los parámetros necesarios, en este caso para borrar o ya sea para uno nuevo como en el otro ejemplo que tenemos, ¿ok? Y después, pues simplemente como R ya va a tener el valor guardado, pues lo evalúo, si R es igual a registro eliminado, bla, 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 ¿ok? ¿Por qué decía que no es necesaria R? Porque yo puedo hacer, sin necesidad de utilizar R, puedo decirle aquí, if, ¿verdad? Obviamente sin utilizar acá R, le puedo decir, si este es igual a registro eliminado, bla, bla, bla. O si este es igual a esto, pero ya no tendría sentido que lo mande a llamar 2 o 3 veces porque a la hora de volverlo a llamar, pues la siguiente vez ya no va a existir. Entonces, por eso es que lo utilizo de esta manera, ¿verdad? Para almacenar el valor al momento de llamarlo, ¿ok? Y creo que es más práctico, pero pues cada quien lo hará de la mejor de la manera que más le convenga, ¿no? Entonces, o de la manera que esté acostumbrado, porque muchas veces no necesariamente como estamos acostumbrados, puede que no sea lo más adecuado, pero pues quizás se nos facilite un poquito más, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejemplo del borrar, aquí tenemos el ejemplo de agregar, bueno, en este caso, sí, el ejemplo de para agregar, dijimos el 23, el ID 23, nuevo, porque queremos agregarlo, y recuerda que, pues bien puede ser que le estemos indicando nuevo, pero puede ser que, mejor dicho, si el registro ya existe, pues lo va a modificar, ¿no? De modo que si yo le pongo por acá, aquí me dice nuevo, me dice Laura, y si yo le pongo por acá, no sé, Soto, ¿verdad? Pues ahora ya no me lo va a agregar, ahora me va a modificar. ¿Dónde está? Acá. Bueno, de hecho ya lo borramos a Laura. Borramos a Laura de modo que si le damos aquí, pues me lo va a agregar y ya me va a poner ahora por acá nombre y apellido. Perfecto. Entonces, vamos a ir a la parte, ya para estar terminando, vamos a ir a la parte ahora del script, que va a ser un poquito más rápido porque simplemente voy a explicar la parte que tenemos que hacer allá. Entonces, voy a ir por acá, voy a retornarme por acá y voy a ir, vamos a ir ahora a explicar la parte del script para ver ya la parte con la que nosotros enviamos de aquí de Excel, ¿verdad? Y la parte que ya está como de intermediario, ¿verdad? Que recibe la información, la revisa, la manipula, o mejor dicho, la analiza, y en base a lo que recibe, ¿verdad? Ya va a ver la acción que va a realizar. Entonces, acompáñame para ver la parte del script allá en Google Sheets. Bueno, ya me encuentro por acá en mi hoja de trabajo, en mi archivo de Google Sheets. Ok, ¿qué es la parte que vamos a utilizar acá? Mira, una vez que tenemos nuestra hoja de Google Sheets o nuestro archivo de Google Sheet o nuestra hoja de datos de Google Sheet o el Excel de Google, como muchos le llaman, que no es correcto, ¿verdad? Pero bueno, se vale. Una vez que ya lo tengo, como dije, tengo la misma tabla, obviamente por así convenir para el ejemplo que estoy presentando, pero obviamente puede ser cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar? Ok, lo primero que vamos a necesitar va a ser, una vez que tenemos nuestro archivo, ya le pusimos nombre, tenemos el nombre de nuestra hoja, es importante, como decía, el nombre de la hoja porque sí lo vamos a necesitar, y vamos a necesitar nuestro ID, que es el que estoy marcando en este momento, ¿verdad? Y que dije que siempre va a estar después de la letra D, y después de la diagonal que está después de la letra D, toda esa cadena que está por ahí hasta antes de la siguiente diagonal, antes del edit, ¿ok? Entonces, una vez aquí, vamos a ir en nuestro menú Extensions o extensiones y vamos a venir acá a Apps Script, que es la aplicación, ¿verdad? De Google para pues hacer esta parte del código o para cargar el código, hacer las macros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una vez aquí, este código yo te lo voy a dejar, te lo voy a compartir en un archivo de texto y obviamente lo que vas a tener que hacer
que vas a tener que hacer con este código es que lo vas a tener que venir a pegar acá, ¿ok? Cuando tú abres un archivo o la primera vez que entras, que te vienes acá en tu archivo, en extensiones y te vas a AppScript, pues te va a mandar a esta página, ¿verdad? Que no es otra cosa nada más que pues la aplicación de Apps Scripts de Google y te va a poner acá una función, simplemente te va a decir acá function, my function, es todo lo que te va a decir, pero pues tú lo que puedes hacer es simplemente copiar el texto que vas a recibir y vienes y lo pegas aquí. La parte que vas a tener que cambiar, vas a tener que cambiar esta parte de acá, mira, esta variable SSID, que entre comillas simples tiene, como puedes ver, tiene esta cadena de texto que empieza con 1MD, que puedes ver acá, es esta que aparece por aquí, 1MD, y termina con OPS, aquí está OPS, ¿verdad? Ese es el ID. Entonces, es importante que tú lo cambies por tu ID, ¿verdad? De tu archivo de trabajo. Creas tu archivo, ¿ok? No tienes ciencia, creas este archivo con estas columnas, ID, nombres. En realidad no necesitas que los nombres de las columnas sean iguales, ¿ok? Porque vamos a enviar la información en base al número de la columna y al número de la fila. Pero pues si puedes hacerlo de igual, pues para que no tengas ningún problema y si en algún momento te llegas a perder un poco, pues para que tengas más o menos los mismos datos, ¿no? Entonces, vas a tener que cambiar, va a ser obligatorio que cambies esta parte del ID y la otra parte que vas a cambiar, ¿ok? Va a ser esta parte de acá, el sheet 1 que tengo por acá. Bueno, en realidad no es ese, es este que tengo por acá porque este lo tengo comentado, ¿ok? Este que tiene por acá es un comentario de JavaScript, ¿ok? Este código que tenemos por aquí es JavaScript, ¿ok? Este no va a estar aquí. En realidad, los tengo separados aquí solamente porque había como una parte que estaba separando para cuando estaba delimitando las acciones que estaba realizando, pero realmente pueden estar juntos, ¿eh? No necesariamente tienen que estar separados. Entonces, dijimos cambiar el ID, la variable SSID, y necesitamos cambiar, o vas a necesitar cambiar, el nombre de la hoja, ¿ok? Esos son los datos que vas a necesitar cambiar. Todo lo demás ya no es necesario modificarlo, a excepción, y ahorita te voy a decir, a excepción de aquello que tú quieras cambiar en cuanto al resultado que nos va a retornar. Ok, voy a ir de manera muy rápido con esta parte porque realmente esto es JavaScript y no es tema en el sentido de que sí lo vas a necesitar, ¿verdad? Voy a explicar obviamente la parte que vas a necesitar cambiar cuando tú quieras hacer tu propio proyecto, ¿ok? Esta parte de acá, la variable esta de SSID, no es otra cosa nada más que obviamente guardar el ID de nuestra hoja de trabajo para que la podamos manipular. Como decía, no tiene que estar abierto el archivo de Google Sheet para que lo podamos manipular y todo lo demás, precisamente ¿por qué? Porque a través de la web app que vamos a desarrollar o que vamos a hacer mediante el uso del app script, no necesitamos que esté abierto porque aquí se va a estar manipulando mediante este número de ID o este ID que tenemos por acá. Entonces, importante que la función se debe de llamar tal cual está aquí, ¿verdad? Porque es un requisito. La función doPost así se debe de llamar. Este parámetro que tenemos aquí, request, ¿verdad? Se puede llamar request o se puede llamar, déjalo de tal manera, ¿verdad? Ya que le hayas entendido completamente, que ya que domines esta parte, si es que no la dominas o si es que ya la has utilizado, entonces ya debes de saber, ¿verdad? Esta parte de aquí es el objeto, ¿verdad? Donde básicamente se van a recibir todos los datos que le vamos a enviar desde nuestra función de VBA, todos aquellos pares de datos que habíamos dicho, el ID con su ID, el nombres con los nombres, el apellido paterno, bla, 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 van a llegar aquí a esta parte, ¿verdad? Cuando mandemos el post de nuestro objeto HTTP request, va a llegar aquí, es como si mandáramos llamar a esta función, ¿verdad? Y lo que va a hacer esta parte de acá, aquí tengo una variable, mira, la variable status está vacía, la he declarado vacía, porque esta es la variable que me va a retornar el valor allá en mi función, y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Todas estas que tengo por acá son variables, ¿ok? La variable action, si te fijas, dice request, que es el mismo que tengo acá entre paréntesis, y luego dice punto parámetro, ¿ok? El parámetro de todos estos que me llegaron por acá, ¿ok? Quiero que me retornes el action. Recuerda que tenemos un parámetro llamado action. Recuerda que estamos mandando en formato JSON, como había dicho, y en pares, ¿verdad? En pares de información. Entonces, como puedes ver, mira, aquí tengo el action, tengo el ID,
nombres, apellido paterno, apellido materno, país, correo electrónico, WhatsApp. Son todos estos mismos que estoy utilizando en mi función. Voy a venir acá. Son estos mismos que estoy utilizando acá. ¿Ok? Como lo puedes ver, aquí está el ID, el action, no importa la posición, ¿ok? No importa la posición porque como van en pares, en el formato JSON, pues obviamente esa parte ya JavaScript se va a encargar de ubicarlos por ese ID o por ese nombre que le estamos dando a ese parámetro, ¿ok? Pero sí es importante que lo que yo le esté mandando por aquí, en este caso el ID, el action, el nombre, el apellido paterno, son los mismos que voy a tener acá, como puedes ver. No este de acá, ¿ok? Porque ese es como se llama mi variable local aquí en mi script. Pero sí el parámetro que tengo por acá, en este request viene de por acá, de lo que está entre paréntesis, que es lo que se recibe. Y luego el parámetro action, el parámetro ID, el parámetro nombres, ¿ok? Entonces, todos estos parámetros que están aquí, o todos los que están después del signo igual, son los que estamos enviando a través de nuestra función de VBA, ¿ok? Yo le he puesto el mismo nombre a las variables aquí locales, ¿verdad? Pues para que sea más fácil ubicarlas, ¿no? Entonces, a mi variable ID le estoy asignando lo que trae el parámetro ID de los valores que envía en este caso de VBA, el apellido paterno y así para cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, voy a cerrarle por acá para que quede pegado. Ok, aquí en la variable SS mando a llamar a la aplicación Spreadsheet App de Google Sheet, esta es la clase que nos da toda la información, en este caso de la hoja de Google Sheets, ¿verdad? Y le estoy diciendo aquí, Open by ID, lo que va a hacer es que va a abrir, ¿verdad? Mediante el ID va a abrir ese libro, que es el ID que tenemos guardado por acá, ¿verdad? Y ya, pues ya tenemos nuestra variable SS, que va a ser la que vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro script. Ok, el status dijimos lo declaramos vacío, el action, el ID, nombres, apellido paterno, apellido materno, país, correo electrónico, WhatsApp, cada uno de ellos, ¿verdad? Son los parámetros que nosotros enviamos desde VBA, ¿ok? Desde el action hasta el WhatsApp. Ok, después tengo una variable MSS, ¿verdad? Es como si fuera en este caso, mi hoja, ¿verdad? Y le estoy diciendo simplemente, pues, que mande llamar, en este caso, a mi variable SS, que ya es mi libro de trabajo, ¿verdad? SS ya tiene mi libro de trabajo mediante el OpenID, el Open by ID, y ahora le estoy diciendo que obtenga la hoja Sheet 1, por eso es importante, como decía, que si tu hoja no se llama Sheet 1, aquí le cambies el nombre, ¿ok? Lo mismo que vas a cambiar acá, el ID, ¿ok? Después de eso le estoy diciendo que en mi variable UF me guarde, ¿verdad? O que me almacene la última fila. Aquí tengo, mediante, como ya con MSS ya estoy accediendo a la hoja, le estoy diciendo entonces que mss.getLastRow o last row me retorna, ¿verdad? La última fila ocupada en esa hoja de trabajo. Luego después en el rango tengo una variable que he definido también aquí, que se llama RNG, que es para declarar un rango, y le estoy diciendo que me obtenga el rango o le estoy asignando el rango a partir de la fila 2, ¿ok? Una sola columna. Si yo borro este paréntesis y lo abro, me dice acá arriba, me pone la ayuda de la función y me dice filas, le estoy diciendo que a partir de la fila 2, ¿verdad? Una columna y luego me dice hasta dónde, ¿verdad? Hasta cuál columna, le estoy diciendo acá que hasta el valor de UF, dijimos que UF era la última fila, y cuántas columnas, pues una columna. Y le estoy diciendo, mediante el uso de getValues, le estoy diciendo que me obtenga todos esos valores, o sea que lo que va a hacer es que me va a obtener todos los valores de todo ese rango. En este caso, si nos vamos al ejemplo original, cuando enviamos la información, era desde A2 hasta A21. Ok, entonces me va a obtener esos datos. ¿Qué datos teníamos ahí? El 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 21, que eran los ID. Ok, entonces, ¿para qué voy a obtener esto? Este dato lo quiero obtener para saber si un ID o si el ID que estoy enviando ya existe. ¿Ok? Entonces, aquí no voy a usar, no puedo usar el uso, o mejor dicho, no voy a utilizar la función match, ni la función índice, ni la función coincidir. Aquí, como lo estamos haciendo a través de JavaScript, ¿verdad? Necesitamos utilizar la función indexOf, que me va a permitir buscar un valor dentro de una cadena de valores. Entonces, estoy utilizando aquí esta línea de aquí es importante, ¿verdad? Porque como
el rango me va a retornar con el get values, me va a retornar un arreglo dentro de otro arreglo, entonces no puedo buscar un valor de manera directa, entonces tengo que de cierta forma descomponer ese arreglo o decirle que quiero que me busque en el primer arreglo que encuentre. Entonces, como te decía, no quiero profundizar mucho en esto, ¿verdad? Porque tampoco soy experto en JavaScript, simplemente lo aprendí o lo estudié porque lo necesitaba para esta herramienta en específico, pero lo que tienes que hacer tú aquí en cuando hagas tu proyecto, simplemente tienes que venir, ¿verdad? Y cambiar esta parte de aquí o simplemente guiarte por esta parte de aquí. Básicamente lo que estamos haciendo, estamos obteniendo en esta línea, estamos obteniendo todos los valores desde el rango, en este caso de la fila 2 hasta la última fila de una sola columna, ¿verdad? Y le estamos diciendo aquí con una función, ¿verdad? En este caso, estamos llamando una función, la función fila, para que me retorne, en este caso, el primer array o el primer arreglo de todos esos valores. Entonces, después de eso, en mi variable, mi ID, le estoy diciendo que me guarde, ¿verdad? El valor de buscar mi ID, que fue el que envié de VBA, ¿verdad? Que me guarde la posición en la cual se encuentra en ese array de valores, ¿verdad? De ese rango que acabamos de componer. En caso de no encontrarlo, el index of me va a retornar -1, ¿ok? Esta parte me va a retornar -1 en caso de que el ID no se encuentre. El ID que envíe desde VBA, ya sea el que quiero borrar o el que quiero guardar o qué sé yo, me va a retornar -1. En caso de que lo encuentre, ¿ok? En caso de que lo encuentre, ojo, no me va a retornar el número de la fila en el cual se encuentra, me va a retornar el número de la posición de ese arreglo en el cual se encuentra. De modo que, recuerda que nuestro rango inicia en la fila 2, porque en la primera está el encabezado. Aquí le estamos indicando, ¿verdad? Aquí, en esta parte de aquí, le estamos indicando el primer parámetro aquí, o el primer valor, es la fila en la cual estamos iniciando. Entonces, estamos iniciando en la fila 2. De modo que si yo busco el ID 1, ¿ok? Y el ID 1 lo tengo en la fila 2, cuando el index of me retorne el valor, ¿verdad? O que me lo asigne a mi ID, no me va a indicar que está en el 2, me va a decir que está en el 0 porque es la posición 0. Inicia el array ese, inicia en la fila 2 y termina en la fila 21. Los arreglos empiezan desde 0, de modo que el valor 1, que ya lo encontró en la fila número 2, o sea, físicamente en la fila número 2, ¿verdad? Realmente el index of no me va a retornar el 2, me va a retornar el 0 porque es la posición de ese arreglo. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante que te la pueda transmitir de manera correcta porque de eso va a depender mucho que hagamos las ediciones o ya sea adiciones o ediciones de nuestros datos, lo hagamos de manera correcta. ¿Ok? Perfecto. Bueno, hasta ahí creo que no debería de haber mucho problema. Simplemente recuerda, vamos a cambiar el ID de nuestro archivo de trabajo y vamos a cambiar el ID o poner el nombre de nuestra hoja. ¿Ok? Después de eso, para que este ejemplo te funcione, no tienes que cambiar absolutamente nada, nada más. ¿Ok? Entonces, después de esta parte, lo que tendrás que hacer, bueno, como puedes ver acá, tengo acá unos cuantos bloques de if. Le estoy diciendo if action es igual a nuevo. Recuerda que dijimos, ¿verdad? Que íbamos a utilizar el nuevo e íbamos a utilizar el delete. ¿Ok? Ojo que aquí, si no has utilizado nunca JavaScript, esta parte pues no es igual, es parecida a VBA, pero no es igual. Aquí no se tiene que poner el then, simplemente ponemos el if y entre paréntesis ponemos ahora sí que la prueba lógica que vamos a evaluar, ¿verdad? Y como puedes ver, pues no utiliza el then, simplemente abrimos llaves, ¿ok? Entonces, si action es igual a nuevo, entonces vamos a venir acá y después vamos a evaluar lo que nos retornó mi ID. Recuerda que mi ID va a guardar la posición en la que se encuentra el ID que estamos buscando. Y ve cómo lo estoy diciendo aquí. Le estoy diciendo que si mi ID es igual a -1, dijimos que cuando era -1 era que no existía, ¿ok? Entonces, si la acción es nuevo y si mi ID es igual a -1, quiere decir que no existe, por lo tanto se trata de un registro nuevo, ¿ok? Enviamos de los registros del 1 al 20,
¿ok? El ID del 1 al 20 originalmente, si yo quiero mandar el 21 o si estoy mandando el 21, ¿verdad? Entonces lo va a venir a buscar, como no lo encontró, me va a asignar -1 a mi variable, mi ID. Entonces, si mi ID es igual a -1, quiere decir que el 21 no existe, por lo tanto, voy a mandar llamar a SS, que recuerda que SS dijimos que era, ¿qué? Mi libro de trabajo, acá lo tenemos, ¿ok? Y estoy utilizando el ss.appendRow para agregar una fila. No me importa, no necesito saber en qué fila estoy o cuál es la última fila, simplemente va a agregar una fila, ¿verdad? Obviamente se la va a agregar en la parte o en la siguiente fila, ¿verdad? Dependiendo del rango utilizado. De modo que es muy importante, ¿verdad? Que no tengas filas vacías y luego más abajo más información y luego filas vacías y más información. Aquí deberíamos de considerar siempre que la información la deberemos de tratar como una tabla, teniendo siempre información de manera continua, ¿ok? Entonces, si el ID es igual o mi ID es igual a -1, quiere decir que no se encontró ese ID que estamos enviando desde VBA, por lo tanto se trata de un registro nuevo y utilizamos aquí el ss.appendRow, ¿verdad? Y fíjate lo que estamos haciendo acá. Tenemos que declararlo, ¿verdad? De manera como un arreglo. Y aquí le estamos diciendo que va a agregar el ID. Recuerda que ya tenemos nuestras variables por acá, que las asignamos, les asignamos el valor, ¿verdad? De nuestro objeto request, que es lo que enviamos desde VBA. Entonces aquí tienes el ID, el nombre, es apellido paterno, materno y cada uno de ellos, ojo, aquí no estamos indicando obviamente el action porque pues obviamente no es un valor que debamos de guardar, simplemente es para que podamos identificar, ¿verdad? La acción que queremos realizar. Y esa es la parte en la cual nosotros tenemos que trabajar, esa es la parte en la cual nosotros le tenemos que meter, buscar las opciones para que nos dé lo que nosotros necesitamos, ¿ok? Para que el código funcione de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, el estatus, aquí yo le estoy asignando, ¿verdad? Un valor a mi variable status, registro agregado, que si recordarás, es lo que nos aparece allá en VBA, el retorno de la función, ¿verdad? Cuando agregamos un registro nuevo. Aquí es la parte que tú tienes que trabajar, como yo te decía. Al registro agregado le puedes agregar un valor de 1, al registro modificado le puedes agregar un valor de 2, al registro eliminado un valor de 3, al registro, y mira, aquí dice registro más ID, que deseas eliminar no existe, le puedes agregar un 4, ¿verdad? Esta es la parte que tú tienes que hacer, ¿verdad? Y va a ser mucho más fácil comprobar allá, cuando mandes a ejecutar la función, simplemente decir, si R es igual a 1, ok, el registro se agregó, si R es igual a 2, el registro se modificó, y así sucesivamente, ¿no? Pero pues ahora sí que no son los nombres ni los números que yo estoy dando, simplemente son los que tú necesites o lo que tú les quieras poner, ¿ok? Entonces, dijimos que en caso de que fuera -1, quiere decir que es uno nuevo, entonces acá lo agregamos. En caso contrario, recuerda, si no es -1, me va a retornar la posición, ¿ok? Me va a retornar la posición donde se encuentra ese ID, pero recuerda que no va a ser de la posición, la fila, el número de fila absoluto, sino va a ser la posición del array. Mira, me voy a ir a mi hoja y voy a venir acá, ¿ok? Tengo aquí, recuerda que el rango que acabamos de componer por acá, aquí está, empieza en la fila número 2 y llega hasta la última fila, ¿ok? La fila número 2 es esta y llega hasta la última fila. En este caso llega hasta por acá, hasta la fila 23. Coincide porque recuerda que borramos el número 10, ¿ok? Pero en realidad aquí tenemos 22 registros, no tenemos 23, ¿ok? Entonces, este es mi arreglo, ¿ok? En mi rango voy a tener todos estos valores. Como va a ser un arreglo, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 23, ¿ok? Entonces, si yo vengo y busco el número 5, ¿ok? Si yo vengo y busco el número 5, el 5 está en la fila 6, pero en el arreglo que empieza con valor 0, perdón, va a estar en la posición 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? El ID número 5 va a estar en la posición 4 del arreglo. Pero como yo lo quiero modificar, perdón, porque ya estamos en esta parte de por acá, como yo lo quiero modificar, pues no lo voy a modificar en base a la posición que tiene en el arreglo, sino en la posición absoluta que tiene en mi hoja de trabajo. Por eso, como empieza en el número 0, pues le tendría que agregar +1, más aparte del encabezado le voy a sumar 2, por eso es que aquí tengo mi ID más 2. Aquí como puedes ver, dice mi ID más 2, ¿ok? Eso se refiere, o ya con esto, ¿verdad? Ya me estoy yendo a la posición, ahora sí, de la fila,
al número de la fila en la cual se encontró ese ID. Esa parte nada más es cosa de analizarlo bien para encontrar la lógica, ¿ok? Y el número 2, pues es la columna en la cual voy a depositar este valor. No voy a modificar obviamente el ID, porque como el ID es mi llave, es lo que me rige, ¿verdad? Para encontrar un dato, pues esa parte no lo voy a modificar. No me conviene modificarlo, tú sabrás si lo quieres modificar, ¿verdad? Pero yo particularmente no lo hago, ya sea que mi ID, en este caso mi número de ID es mi columna llave o fuera a lo mejor un número de folio, un número de factura, un correo electrónico, ¿verdad? Todo aquello que deba de ser algo que no se deba de modificar, que sea algo que identifique de manera única cada uno de los registros, ¿ok? Entonces, después de ello, pues simplemente estoy agregando, como ves, la variable nombres, la variable es apellido paterno, bla, 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 cada una de ellas, de manera que aquí tú la vas a indicar, ¿verdad? La posición. Aquí sí, obviamente, la posición pues va a depender de cómo tengas organizada tu tabla, porque a lo mejor si tú tienes primero el país y luego, perdón, primero el correo electrónico y luego el país, pues simplemente asegúrate nada más de poner el orden correcto, ¿ok? El estatus yo le estoy asignando registro modificado, pero como decía, tú le puedes cambiar el valor, ¿ok? Ahora, ok, hasta aquí llegó la parte de que si se trata de un nuevo o si el action que le indicamos en VBA es nuevo, pues me va a evaluar, ¿verdad? Estas dos partes para determinar si es un registro nuevo o si es un registro modificado. En caso de que el action no sea nuevo, perdón, discúlpame. En caso de que el action no sea nuevo, le estoy indicando acá que si el action es delete, ¿verdad? Estoy utilizando un else if para no simplemente decir que en caso de que no sea nuevo, pues automáticamente va a ser delete, ¿verdad? De modo que si me equivoco, pues entonces ahorita vamos a ver qué le vamos a poner. Entonces, else if action es igual a delete, entonces recuerda que mi ID me va a guardar la posición en la que se encuentra el registro, ¿ok? Entonces, si mi ID, ¿ok? Es mayor o igual a 0, recuerda que 0 puede ser 0 también, porque recuerda que la posición del array es 0, ¿ok? Entonces, si estoy buscando el ID 1, va a estar en la posición 0 de ese array, del original, del que pusimos de ejemplo, desde la fila 2 hasta la fila 21, ¿verdad? Entonces puede ser valor 0. Entonces, si el ID, mi ID es mayor o igual a 0, quiere decir que el registro sí existe, ¿verdad? Entonces, mediante el uso de el delete row, ¿verdad? De mi variable, en este caso MSS, que recuerda que MSS que me almacena, ya esta me almacena por nombre de la hoja, ¿verdad? Aquí lo tenemos, de mi hoja 1, le estoy diciendo, ¿verdad? Que me borre la fila, ¿qué fila? Mi ID más 2, que recuerda que dijimos que le íbamos a sumar más 2 para que fuera la fila, ya la posición absoluta en nuestra hoja. Entonces, bueno, este logger.log aquí lo puse porque estaba haciendo pruebas, ¿verdad? Pero pues no, realmente no se necesita, no lo necesitamos porque no nos retorna ese valor allá. El valor que nos va a retornar nuestra función va a ser lo que yo le ponga aquí. Y aquí dice registro eliminado. ¿Ok? Entonces, aquí, como decía, tú lo puedes cambiar, ya sea que le pongas un número. Si le pones un número de preferencia, pues que sea, que no sea entre comillas, tendrías que cambiar tu función en base al resultado que tú le estás asignando aquí. En caso de que, pues, el valor de mi ID no sea mayor o igual a 0, quiere decir que pues va a ser menos 1, ¿verdad? Quiere decir que el ID no existe. Y aquí en esta parte, pues a lo mejor le puedes quitar esta parte de acá y simplemente que diga el registro no existe, ¿verdad? Y a lo mejor va a ser más fácil compararlo allá en VBA, y ahí lo tienes. Ahora, por acá todavía pudiéramos ponerle, a lo mejor yo le pudiera poner por acá el else, y aquí le pudiera poner, bueno, voy a quitarle por acá, y aquí le pudiera poner, en caso de que no fuera, perdón, no es aquí. Aquí, perdón, aquí voy a cerrar. Aquí voy a cerrar este if y este debería ser acá. Ok, este me sobra. Ok, y aquí le pudiera poner status igual
y le voy a poner acá, no sé, el valor de Action es inválido. Así. ¿Por qué? Porque allá tenemos únicamente, ¿verdad? El nuevo y tenemos el delete. Entonces, si no es nuevo y no es delete, entonces le estoy diciendo acá else status es igual a el valor de la acción es inválido. De modo que cuando lo mandemos llamar allá, ¿verdad? Si le asignamos uno que sea distinto, pues me debería de retornar este valor. No debería de entrar en ninguno de estos de por acá. De modo que no va a hacer absolutamente nada, simplemente me va a retornar este valor. ¿Ok? Y voy a guardar a ver si no me marca error. ¿Ok? Creo que no me equivoqué. Y después de esto, mira, después de que ya tenemos toda esta parte de acá, simplemente vamos a, pues, a guardar el estatus para que nos lo retorne el valor allá. Esta parte es importante porque esta parte es la que nos va a enviar el valor allá al retorno de nuestra función. Esta variable que tenemos aquí, JSON o JSON object es igual y a status, dos puntos, status, ojo, status, porque así se llama mi variable, ¿ok? Te puede llamar del nombre que tú quieras, pero yo le puse status, por eso es que la estoy poniendo aquí. Y toda esta parte de acá no tendrías que modificar absolutamente nada, ¿verdad? Porque pues hace referencia a esta parte de acá y es para que nos retorne el valor allá, de modo que los valores que nos va a retornar va a ser, en este caso como yo lo tengo, ¿verdad? Registro agregado, registro modificado, registro eliminado, el registro fulano de tal que deseas eliminar no existe, el valor del action es inválido. Si nos retorna otro valor, como decía, es porque el ID de nuestro libro de trabajo está incorrecto, el nombre de nuestra hoja está incorrecto o porque ocurrió cualquier otro error que no hemos controlado nosotros acá. Entonces es importante que siempre evaluemos, ¿verdad? Estos valores que estamos retornando para saber que efectivamente nuestra acción se llevó a cabo de manera correcta. Bueno, y entonces, una vez que tenemos esta parte, ¿qué es la parte que tenemos que hacer? Mira, voy a venir acá y voy a crear un libro nuevo, ¿ok? Para que veamos esta parte. Voy a crear un libro nuevo y lo que voy a hacer simplemente, pues es lo que tú tendrías que hacer, ¿verdad? Obviamente, pues digo, vas a capturar la información, pero voy a copiar mi tabla para que veamos la parte, voy a copiar esto y ahorita que termine por acá, ya estoy terminando, yo creo que 5 minutos cuando mucho ya debería de terminar. Un poquito largo, un poquito extenso, pero creo que vale la pena porque esta herramienta está interesante y sé que va a ser de mucha utilidad. Ok, tengo aquí, no le voy a dar formato ni nada, no lo voy a acomodar, simplemente voy a bajar esto para acá. Bueno, voy a tomarlos y los voy a hacer todos del mismo tamaño para que... Ahí está. Ok, perfecto. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer acá. Por acá, lo voy a cerrar. Este app script que tengo por acá es de la que estamos trabajando. Aquí no tengo nada, de modo que si vengo a extensión, es la parte que te va a aparecer a ti. Vas a abrir y la primera vez que lo abras, como decía, te va a aparecer de esta manera. Te va a aparecer una función, my function, aquí está. Entonces, lo que vamos a hacer es que, pues vas a recibir este código, ¿verdad? Lo vas a pegar acá, seleccionas todo, lo pegas y ya lo tienes, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Le das guardar para ver que no tengas errores de sintaxis y todo lo demás. Después le vas a dar acá en deploy y le vas a dar new deployment, ¿ok? Y te va a aparecer esta parte de acá. Después, aquí cuando te aparezca este recuadro, le vas a dar acá en seleccionar el tipo y le vamos a dar web app, ¿ok? Esa es la que tenemos que seleccionar. Aquí en descripción le podemos poner la descripción que nosotros querramos, ¿ok? Enviar datos desde VBA. Bueno, le voy a poner enviar y modificar datos desde VBA. ¿Ok? Aquí donde dice quién tiene acceso, esta es la parte que es importante. ¿Ok? Si le digo only myself, pues únicamente yo voy a poder hacerlo y voy a tener que estar a hacer login, ¿no? Entonces, cualquiera que tenga una cuenta, pues también te va a pedir la cuenta, ¿verdad? Pero si le doy cualquiera, pues entonces en teoría esta parte no tengo que estar ni siquiera conectado, no tengo que hacer uso de mis credenciales para poder utilizarlo. Si tú requieres que la persona que utilice tu script, que vas a utilizar, tu aplicación, tu proyecto y todo lo demás, solo sean ciertas personas, pues entonces tú tienes que crear el acceso de esa manera, ¿ok? Entonces, aquí le voy a dar deploy
¿ok? Y una vez que le dé deploy, me dice autorizar acceso. Esto es importante porque si no lo haces nunca va a funcionar, ¿ok? Y te va a decir que escojas una cuenta, pues escoges la cuenta, ¿verdad? Con la cual estás haciendo tu desarrollo. Y luego te va a marcar aquí esta parte de seguridad, que esta parte es porque te dice que es algo que puede ser inseguro. Bueno, en realidad porque es una aplicación que no ha sido verificada por Google. Le das aquí en avanzado, ¿ok? No le des back to safety, le das aquí en avanzado y luego te vas a ir acá a la última opción que dice Go to y luego te va a marcar o te va a poner el nombre del proyecto. Acá me dice Untitled porque no le pusimos título a nuestro proyecto acá en la aplicación de App Scripts. Entonces le voy a dar acá, le voy a hacer clic acá en el último link y luego me dice que si quiero permitirle, le voy a dar permitir y me dice que está actualizando y listo. Ojo, en esta ventana, esta URL que dice web app es la que vamos a copiar y vamos a pegar en nuestro código de VBA, ¿ok? De modo que la voy a copiar, le voy a dar done, voy a venir a mi archivo de Excel y voy a poner esta por acá, no voy a poner esta URL acá y le voy a poner aquí, ¿ok? Esta la voy a comentar para, eh, pues para saber que esa es la anterior y esta es la prueba, ¿ok? Esta es lo que tú deberías de hacer. Ok, ya la tengo por acá, voy a guardar, ¿ok? Recuerda que nos hace falta hacer un cambio. Acá tenemos nuestra nueva hoja de trabajo, le voy a poner un nombre por acá, le voy a poner prueba nueva. Ups, prueba nueva. ¿Ok? Y voy a copiar mi ID. Recuerda que es importante copiar el ID hasta acá. ¿Ok? Y me lo voy a traer acá. Voy a venir acá. ¿Ok? Mi hoja se llama Sheet 1. Esa parte no cambió. ¿Ok? Entonces, voy a venir y voy a cerrar este, que era el anterior que tenía. ¿Ok? En el cual estaba trabajando. Y me voy a quedar ahora con este. Y vamos a ponerle por acá prueba. Vamos a ponerle igual, prueba nueva. ¿Ok? Rename, nomás para que tenga un nombre. ¿Ok? Entonces, si yo me vengo para acá, voy a venir a mi código y voy a venir, tengo el número 23, voy a poner la ventana de inmediato, ¿ok? Voy a ejecutar. Me dice el registro fue eliminado exitosamente. Si vengo a mi hoja de trabajo, por acá, a ver, me quedé. A ver, solamente quiero ver que no haya cambiado URL W. Ah, ok. Creo que no le cambié, bueno, le puse el ID, pero creo que no la guardé. Ok, una vez que hagamos un cambio, es importante que si hacemos un cambio por acá, tenemos que guardar, ok, acá en el Save Project y darle de nuevo Deploy, New Deployment, ok, y le damos Deploy y volvemos a copiar la URL y le damos Done, ok. Me voy a venir de nueva cuenta acá y voy a sustituir esta URL que acababa de copiar ahorita porque creo que no le había cambiado el ID. Vamos a ver ahorita nos vamos a dar cuenta si era esa parte la que hacía falta. Ok, tengo aquí el registro 23, si estoy en la prueba nueva, voy a venir acá, voy a borrar el registro 23, me dice registro fue eliminado, ahí está, era la parte que hacía falta cambiar, bueno, ya había agregado el ID, pero el ID lo agregué después de que había hecho el primer deploy, entonces fue necesario volver a guardar el dato, volver a generarlo, ¿verdad? Y actualizar la URL. Entonces, si yo vengo por acá, voy a venir para que veamos que efectivamente funciona. Recuerda que estamos utilizando acá ya la URL, ¿verdad? Nueva. En este caso es lo que tú vas a hacer, todo el último procedimiento que te estoy mostrando, ¿verdad? Entonces voy a venir acá y voy a agregar Laura Soto. Voy a ponerlo por acá. Voy a ejecutarlo, ¿verdad? Y aquí lo tengo. Registro agregado exitosamente, Laura Soto, ¿verdad? Ahora, voy a abrir el otro archivo. Voy a abrir el otro archivo para que veamos que, pues el otro obviamente ya no debería de estar, no debería de estarse modificando porque, de verdad, en la cual,
Acá tenemos 22, tenemos a Pepe, ¿ok? De modo que si yo vengo y borro el número 1, ¿verdad? Pues se debería de borrar en este, que es en el que estoy trabajando. Voy a venir por acá y con esto vamos a estar terminando. Voy a venir a borrar ID, le voy a decir el 1. Voy a borrar el 1, ya me lo borró, me dice que registro eliminado, voy a ver que ya no lo tengo acá, pero acá sigo teniendo a Luis. Ok, perfecto. Entonces, la última prueba que nos hace falta y dijimos que era, si yo le doy por acá, vamos a poner, no le puse delete, no me acuerdo cómo es la action y le puse borrar. La ejecuto y me dice el valor del action es inválido. Ok, perfecto. Ahí tienes ya entonces, ¿verdad? Esta herramienta que pues el video está un poco extenso, pero creo que está bastante explicado. No debería de haber ningún problema para la implementación de esta herramienta. De cualquier manera, si tienes alguna duda, con todo gusto, como lo decía, podemos colaborarte con una asesoría. Contáctanos y con gusto podemos darte más información. Vas a recibir, o mejor dicho, tienes en tu correo, ¿verdad? Obviamente de esta herramienta, el archivo de trabajo y vas a tener también el código que es el que vas a copiar allá. Entonces, recuerda, importante que sigas los pasos que hicimos ahorita la última en esta prueba, que cada vez que hagas un cambio aquí en el script, vas a tener que hacer el deploy, ¿verdad? Mira, puedes utilizar el manage deployment y puedes aquí editar, pero la verdad es que lo he estado revisando, ¿verdad? Y ojalá que puedas darle una revisada y ver que efectivamente si le das a editar y guardar, se actualiza y no tienes que cambiarlo en VBA, pero casi estoy seguro que lo tienes que cambiar. Si no, ya estaré publicando una actualización del video, ¿verdad? Para hacer esa parte. Entonces, importante, el código que vas a recibir, lo vienes y lo pones acá, pones acá, cambias tu ID, cambias tu número de hoja, tu nombre de la hoja, y si quieres cambiar los estatus que te retorna la función o el llamar a este script, ¿verdad? Para que lo valides en VBA, pues entonces allá tú, sería yo creo que conveniente, pero obviamente cada quien lo realizará de la manera que mejor le convenga. Por lo tanto, la vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por estar al pendiente siempre de nuestros desarrollos, al pendiente de nuestras novedades y nos vemos en la siguiente herramienta de software. Hasta pronto.